Bueno, pues empezamos con esta lección de ultrasonido vesicoprostático. En cuanto al ultrasonido, pues permite detectar y orientar patología a nivel vesical y prostática. Aquí vamos a ocupar dos tipos de transductores, el convexo y el endocavitario. Para el transductor convexo, utilizar una ventana suprapúbica en la cual pues va a ser necesario que tengamos la vejiga llena para poder tener una adecuada ventana y poder visualizar también las paredes de la vejiga, que igual es su grosor, y también tener una adecuada ventana para poder observar bien la próstata. En el abordaje transrectal para el transductor endocavitario, aquí pues requerimos que exista una preparación intestinal. Esto pues es fundamental para que no exista pues material y residuo dentro del intestino, del recto, al momento de que colocamos nosotros el transductor y que eso nos pueda dar algún artefacto. Normalmente, como ya vimos en la parte de física, es mejor el abordaje transrectal cuando queremos ver bien la morfología interna de la próstata, porque vamos a tener un transductor que nos tiene una mayor frecuencia y que nos va a dar una mejor resolución. Por eso es por lo que en ocasiones pues, se prefiere este abordaje vía rectal, sobre todo cuando se está sospechando de un carcinoma prostático. Hablando un poco de anatomía, la vejiga se localiza detrás de la pubis, es una bolsa que se distiende y se contrae según la represión, tiene una base fija, que es el trígono. En la ecografía las paredes se van a ver lisas, ecogénicas, sin distinguirse bien sus capas, y la luz se va a ver anecogénica o anecoica. La vejiga tiene una forma de una pirámide triangular, eso es algo muy importante porque en ocasiones como que no tenemos muy bien esa idea de que lo vemos como si fuera un ovoide. Entonces, no, más bien tiene una forma de una pirámide triangular con una base que es posterior y un vértice que va a ser anterior y va a tener dos caras inferolaterales. Estas van a estar descansando sobre los músculos elevadores del ano y estos forman el diafragma pélvico. Mientras que la próstata va a estar inferior a la vejiga, vamos a siempre localizarla hacia la parte más inferior, hacia la pared posterior, y va a estar superior a la membrana perineal anterior, a la ámpula rectal y posterior a la sínfisis del pubis. La próstata pues tiene su función de desarrollar el 20% del semen, de ácido cítrico, fosfatasa alcalina y la fibrolicina. Tiene una forma de castaña, un tercio es fibromuscular y dos tercios va a ser glandular. La parte posterior va a estar en relación con el tabique recto vesical y con la aponeurosis prostatoperitoneal o de Denham-Millers. La próstata va a estar sistematizada en unas divisiones propuestas por McNeil. Va a tener una zona transicional, que esta va a estar adyacente a la uretra prostática y que es la que va a crecer al momento de la hipertrofia prostática. Tiene también una zona central, que es la zona por donde van a pasar los conductos eyaculadores, que van a estar formados por la unión del conducto deferente con el conducto excretor de la vesícula seminal. Esta es una zona que se denomina privilegiada porque normalmente ahí no se origina el carcinoma o la hipertrofia prostática benigna. Siempre hay excepciones a la regla, ¿no? Pero en esta zona no va a ser una zona donde busquemos intencionadamente ahí alguna patología. Y luego tenemos pues lo que sería la zona periférica, que es la zona de mayor área que rodea todo y que esta es la zona que es más susceptible a inflamación y a los carcinomas. Entonces las zonas, también tenemos esta zona que es fibromuscular, la zona B, que va a estar hacia la parte posterior de la próstata y que va a ser la función como si fuera de un exprimidor. Al momento de que está la eyaculación, se contrae y exprime toda la secreción de la próstata. Y bueno, ¿cómo vamos a buscarlo? Por medio del ultrasonido vamos a colocar nuestro transductor en transversal, obviamente con el paciente con la vejiga llena. Para eso le vamos a pedir que ingiera más o menos aproximadamente 1 litro de agua, una media hora, 40 minutos antes del estudio, que ya tenga sensación de querer orinar, aunque no que se esté haciendo así muchas ganas, sino que tenga la sensación de orinar, para que nosotros podamos tener una distensión vesical adecuada y poder hacer nuestras mediciones. Y vamos a pedirle al paciente que descubra, pues bueno, la parte inferior del abdomen. Vamos a colocar el transductor por arriba de la sínfisis del pubis. Obviamente, como está distendida la vejiga, pues inmediatamente vamos a lograr ver esta imagen. Aquí vemos una imagen que se ve, pues a veces cuadrangular o ovoidea.
Esto es en transversal. Ahorita recordemos que decíamos que tiene una forma piramidal. Eso lo vamos a ver más evidentemente con el transductor en sagital. Aquí nosotros vamos a ver esta imagen. Vamos a hacer un barrido de arriba hacia abajo para poder nosotros revisar completamente la vejiga, ver que el interior esté completamente anecoico. Hay veces que podemos ver algunos ecos finos móviles que pueden ser la descamación de algunas detritus celulares, y vamos a medir el eje transversal y el eje anteroposterior de la vejiga. Hacia acá vemos pues que se ve un intenso reforzamiento acústico posterior, se ve una imagen hiperecogénica, pero es por la aceleración del haz del ultrasonido y que nos da esta imagen hiperecogénica. ¿Cómo nosotros la vamos a quitar esta imagen para revisar la próstata? Pues vamos a disminuir las ganancias en esta zona. Podemos nosotros también aumentar un poquito el gradiente de nuestra escala de grises. Podemos también ajustar la zona focal, podemos también disminuir la frecuencia para ganar una mayor penetración y poder ver la próstata. En este caso, pues bueno, estamos hablando de la vejiga y vamos a rotar nuestro transductor 90 grados para poder tener esta imagen en sagital. Aquí sí vemos que tiene una forma piramidal y vamos a medir desde el vértice de esta pirámide hacia la base de la pirámide. En muchas ocasiones he visto que miden así la vejiga y eso pues no estamos midiendo el eje longitudinal, sino estamos midiendo el eje anteroposterior. Pues aquí nosotros tenemos que medir bien el eje longitudinal para que así tengamos los tres ejes. Aquí la imagen en longitudinal, la imagen en transversal y podamos calcular el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? Por medio de esta fórmula. Vamos a multiplicar el eje longitudinal por el eje anteroposterior por el eje transversal. Lo que nos resulte lo vamos a multiplicar por 0.7, que esto es una constante, y lo vamos a dividir entre 1000. Y algo importante es que requerimos al menos 150 mililitros para poder evaluar bien las paredes de la vejiga y también para poder tener una adecuada ventana acústica y poder evaluar bien la próstata. Y luego hacemos un zoom también para que nosotros veamos la pared de la próstata y vamos a medir su grosor. Recuerden, siempre hay que hacerlo en la pared anterior porque hacia la pared posterior tenemos el reforzamiento acústico posterior a esta imagen que nos puede simular un engrosamiento de esa pared. Entonces, por eso nunca lo medimos en esta zona. Siempre lo vamos a medir hacia la pared anterior y el grosor normal es de 2 a 3 milímetros. Cuando es mayor a 6 milímetros, pues ya podemos considerar que hay un engrosamiento de la pared y puede deberse pues a múltiples patologías, pues, de una cistitis, puede ser también por una vejiga de lucha, puede ser también por un carcinoma. Entonces, por eso hay que tratar de revisar todas las paredes de la vejiga, pero si no vemos algún engrosamiento focal, pues medirla en esa zona. Y hacia la pared posterior es donde llegan los ureteros y vamos a colocar nuestra cajita del Doppler. Aquí no importa, puede ser Doppler color o Doppler poder. Nosotros vamos a buscar la presencia de estos jets ureterales, que es decir, el flujo que da la orina al momento de salir por los orificios de los ureteros. Aquí tenemos el orificio del lado izquierdo y este sería del lado derecho, porque recuerden, lo que está a la izquierda de la imagen es la derecha del paciente y lo que está a la derecha de la imagen es la izquierda del paciente. Entonces aquí vemos cómo se da la presencia de estos jets ureterales y el hecho de que los veamos quiere decir que no hay ninguna obstrucción. Es decir, hay ocasiones que puede haber alguna obstrucción parcial y aún así podemos ver los jets ureterales, pero en ocasiones cuando una piedra está obstruyendo completamente el uretero a nivel del tercio medio, que es el que no podemos evaluar nosotros con el ultrasonido, pues podemos ver que no se observa el jet ureteral. Entonces eso es un hallazgo también que nos puede indicar si hay datos de obstrucción de los ureteros. Y luego también pues vamos a medir la vejiga post-micción, es decir, ya que hicimos todas nuestras mediciones tanto de la vejiga como de la próstata, recuerden que las mediciones de la próstata se tienen que hacer también con la vejiga llena, pues vamos a tener aquí el volumen pre-micción y el volumen post-micción. ¿Cómo vamos a calcular la orina residual? Le vamos a pedir al paciente que vaya y que orine y que inmediatamente regrese para que hagamos otra vez la medición de qué tanta orina quedó después de que el paciente fue a orinar.
Ese volumen postmiccional lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el volumen premicción. Hacemos una regla de 3 y con eso nos da el porcentaje de orina residual. El porcentaje de orina residual debe ser normalmente menor al 10% o menor a 50 centímetros cúbicos. Pero son como los puntos de corte. Ya cuando nosotros tenemos arriba del 10% o arriba de un 50 centímetros cúbicos, pues podemos decir que es una vejiga retencionista, una vejiga que está quedando con líquido después de la misión, y normalmente pues eso es por una patología obstructiva, aunque puede haber también algunas otras causas, pero normalmente es algo que está obstruyendo y es normalmente por patología prostática. Entonces aquí tenemos el volumen postmicción y luego pues aquí hacemos el ejercicio. El volumen postmicción fue de 235 centímetros cúbicos o mililitros. Lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el volumen premicción, el que había al inicio del estudio. Sacando el porcentaje, pues es el 42.8%. Entonces recordemos que lo normal hasta el 10%, pues este es un caso patológico. Ya desde ahí podemos estar observando datos de alguna patología. Y pues hablando de patología a nivel de la vejiga, hablamos de la cistitis, que es normalmente una patología benigna. Vamos a ver un aumento en la cogenicidad, a ver normalmente hipergénico la pared de la misma, y hay un engrosamiento difuso de esta pared vesical. Aquí vemos cómo se ven engrosados como tal las paredes de toda la vejiga. Aquí nosotros si medimos, pues debe de ser mayor a lo que habíamos dicho, a 6 milímetros, y podemos encontrar también vascularidad en esta zona de engrosamiento con Doppler. Podemos encontrar múltiples ecos móviles en el interior, podemos encontrar muchos detritos celulares, o incluso a veces hasta niveles líquido-líquido, por la presencia de pus, de una piuria, y hay que hacer el diagnóstico diferencial pues con un carcinoma vesicular. De un inicio vamos a pensar en una cistitis porque es lo más frecuente, pero cuando a lo mejor ya es una paciente que le dimos mucho tratamiento ya antibiótico, ya se le hicieron urocultivos y salen negativos, y ya lleva mucho tiempo con una supuesta cistitis con esta misma imagen, pues sí tenemos que pensar en un carcinoma de la vejiga. Podemos tener también la cistitis enfisematosa, es decir, que exista la presencia de gas a nivel de la pared vesical, y como el paciente normalmente está en cúbito supino, cuando hacemos la exploración, pues lo vamos a ver marcadamente hacia la pared anterior de la vejiga, y esto nos puede producir una sombra sucia o un artefacto de reverberación que nos impidan la visualización de la luz de la vejiga. Aquí vemos esta marcada línea hiperecogénica, solamente vemos como tal la pared anterior de la vejiga y luego ya vemos la sombra sucia. No podemos ver bien el interior por la presencia de gas dentro de la vejiga. Y podemos tener también patologías quísticas dentro de la vejiga. Aquí tenemos el ureterocele, que normalmente es benigno. Vamos a ver imágenes anecoicas en la unión uretero-vesical. Normalmente son unilaterales en el 90%, bilaterales, como en este caso son solamente en un 10%. Se puede asociar a la presencia de doble sistema colector o otras variantes anatómicas. Esta dilatación quística puede cambiar o llenarse con contenido anecoico y luego se vacía. Podemos ver la presencia también del jet ureteral, y en ocasiones también, como puede estar obstruyendo la unión uretero-vesical, vamos a ver la ausencia de ese jet ureteral. Por eso es importante que nosotros coloquemos el Doppler y veamos si está presente o no el jet ureteral. Aquí vemos que del lado derecho todavía está presente el jet ureteral, pero del lado izquierdo no lo observamos. Este es de hecho un caso que se sospechaba un tumor vesical. Es una paciente que este diagnóstico pues se hizo ya en la edad adulta, porque había estado asintomática, y vemos cómo pues aquí se alcanza a ver todavía el jet ureteral del lado derecho, y esa es la imagen de la tomografía. Aquí se ve cómo a la fase de eliminación del medio de contraste pues se ve cómo se dilatan las uniones uretero-vesicales, y este es un ureterocele bilateral. Aquí tenemos uno lo más frecuente que sea unilateral del lado derecho, y vamos ahora a pasar a la litiasis vesical, que normalmente pues son imágenes hiperecogénicas o ovoideas bien delimitadas que nos van a dar sombra acústica posterior. Aquí lo importante es cambiar de posición también al paciente para observar si se mueve o no, porque alguna neoplasia que esté calcificada, que esté pendiente de la pared,
pues podría llegar también a dar esta imagen. Entonces nosotros tenemos que cambiar de posición al paciente para ver si se mueve o no. Clínicamente se manifiestan por producir síntomas de irritación vesical, hematuria, infecciones urinarias de repetición y para el diagnóstico definitivo, pues en ocasiones se puede también emplear la radiografía y el ultrasonido, pues también nos sirve para ver en tiempo real si se mueve o no ese lito. Y debido a que en ocasiones son muy grandes, pues la cistolitotomía todavía es el tratamiento de elección. Aquí podemos ver una imagen hiperecogénica que está justo en la unión uretero-vesical del lado izquierdo, que no produce tanta sombra acústica, pero sí se logra ver bien esa imagen hiperecogénica. Esto más bien es un lito en la unión uretero-vesical, que posteriormente, si se llega a expulsar, se va a convertir en un lito vesical. Aquí nosotros vemos también, después de esta imagen, vemos cómo está presente el jet ureteral del lado derecho, pero del lado izquierdo no vemos jet ureteral. Nosotros, para decir que no hay jet ureteral, tenemos que estar ahí con el ultrasonido por lo menos 10 minutos. Si ya 10 minutos estuvimos y vemos varios jets ureterales del otro lado y no vemos del jet ureteral del lado izquierdo, pues sí podemos hablar de que hay una obstrucción. Entonces aquí esa imagen que veíamos en este otro corte y en esta imagen en escala de grises, que se ve hiperecogénica, está produciendo la obstrucción de la salida de la orina de ese lado. Eso puede ser pues ya una indicación de remover de forma quirúrgica pues, este lito. Y aquí tenemos otro lito vesical. Aquí vemos una imagen ovoidea hiperecogénica que nos da una sombra acústica posterior y pues en el tiempo real vamos a ver si se moviliza o no. En cuanto al carcinoma vesical, pues vamos a ver que el 90% son carcinoma de células transicionales. La sensibilidad del ultrasonido es muy alta, es el 95%, siempre y cuando pues esté bien realizado el estudio, sobre todo que la vejiga esté bien distendida para que podamos ver bien este engrosamiento. Normalmente se va a manifestar por engrosamientos focales o masas nodulares, isofíticas, que van a ir creciendo hacia la luz de la vejiga y que pues cuando movilizamos al paciente pues no cambian de posición. Porque imagínense, esto es en un inicio, pero se empieza a calcificar esta imagen y nos va a dar una sombra acústica. Esta sombra pues va a hacer que nosotros no podamos ver el sitio donde está adherido esta imagen a la pared. Entonces se pueden llegar a calcificar estos carcinomas vesicales, pero cuando nosotros hacemos la maniobra de mover al paciente, de ponerlo incluso a veces boca abajo, para lograr la movilización de la imagen, pues no se mueve, porque está adherido a la pared de la vejiga. Y en ocasiones no son tan nodulares, a veces son más lineales y vemos aquí un engrosamiento hacia la pared posterior, son engrosamientos focales, pero es un engrosamiento un poquito más difuso, que nosotros si no tenemos bien distendida la vejiga se nos puede ir. Entonces, por eso es muy importante la preparación de estos pacientes y que nosotros podamos distender bien la vejiga para poder ver bien todas las paredes de la vejiga. Aquí, aunque la pared anterior, que es la que normalmente nosotros vamos a realizar la medición, está normal, pero si vemos esto, pues aquí es donde también vamos a medir como tal el grosor de ese engrosamiento y vamos a calcular un poco también su volumen. Aquí también si le ponemos Doppler podemos encontrar que está hipervascularizada esa zona. Y este es un paciente que tiene un engrosamiento nodular, es un paciente que venía a hacerse su chequeo de rutina, era la primera vez que se lo hacía, interrogándolo, pues lo único que mencionaba, me decía, es que tengo miedo porque yo fumo mucho, fumo más de 5 cajetillas al día, entonces pues aquí, esto normalmente el carcinoma vesical sí tiene un antecedente importante que es el tabaquismo, entonces aquí lo podemos ver, este engrosamiento nodular que resultó ser pues un carcinoma vesical. Y cuando encontramos estas dilataciones anecoicas por fuera de la pared de la vejiga, pues normalmente pueden ser divertículos, van a ser dependientes de la pared, es decir, vamos a ver una unión hacia la luz de la vejiga y son importantes porque pueden llegar a aumentar el riesgo de infección, de litiasis y de carcinoma y también se asocian a la hipertrofia prostática benigna. Estos normalmente pueden ser congénitos también en algunas ocasiones o adquiridos, como dijimos, por la obstrucción del tracto de salida de la vejiga y esto se produce cuando la mucosa vesical se va a herniar en algunas zonas débiles de la pared muscular. Normalmente son de localización posterolateral
Y en la ecografía se va a ver como esta saculación dependiente de la vejiga, con contenido normalmente anecoico, salvo que pueda existir alguna tumoración o incluso dentro del divertículo por la inflamación crónica, es donde puede haber litos, donde puede haber restos hemáticos y vamos a encontrar que puede ser también un factor de riesgo para el desarrollo de estas patologías. Acá tenemos otro, se ve bien la unión de esta saculación con la luz de la vejiga y también se asocia normalmente a vejiga de lucha. Podemos encontrar también un engrosamiento difuso de la pared vesical y también podemos encontrar datos inflamatorios. Aquí vemos la vejiga de bordes irregulares, aquí se ve un divertículo y con el Doppler pues no tiene vascularidad. A veces se puede ver cuando se colapsa el divertículo, se puede ver el flujo del Doppler a veces en algunas ocasiones y vemos cómo se asocia a este caso de hipertrofia prostática benigna. Aquí vemos la próstata muy aumentada de tamaño y eso es lo que está produciendo esta obstrucción crónica y que pues este intento por tratar de contraerse y vencer esa obstrucción pues va a producir esas saculaciones. Y bueno, hablando del abordaje suprapúbico de próstata, vamos a colocar nuestro transductor en transversal, como ya habíamos visto, por arriba de la sínfisis del pubis, y vamos a buscar hacia la parte inferior y posterior de la vejiga, vamos a buscar esta imagen de la próstata. Para esto pues necesitamos ajustar bien nuestro foco, ajustar bien las ganancias, ajustar bien la profundidad y ajustar la frecuencia con la que vamos a hacer la exploración. Vamos a tener la imagen en transversal de la próstata y vamos a medir el eje anterior-posterior y el eje transversal. Y luego nosotros rotamos nuestro transductor 90 grados y vamos a tomar la medición del eje longitudinal de la próstata. Aquí se ve un poquito mejor cómo la vejiga se ve como una forma piramidal. En ocasiones he visto que este eje lo miden así, lo cual es incorrecto y nos va a dar un volumen prostático incorrecto. Entonces nosotros con este abordaje suprapúbico solamente vamos a poder medir como tal el tamaño de la próstata. Podemos en ocasiones sí ver alguna patología que sea muy evidente, pero no es el estudio indicado para buscar cáncer prostático. Es decir, si nosotros ya tenemos clínica de cáncer prostático, tenemos a lo mejor un aumento muy marcado del antígeno prostático y de la sufracción libre, aparte el paciente tiene sintomatología, tiene un tracto rectal sospechoso, pues aquí el abordaje que vamos a ocupar es el abordaje transrectal o incluso pedir una resonancia magnética. Pero en ocasiones, pues sí, esto sí es muy frecuente que suelen solicitar pues abordajes suprapúbicos y no es el indicado. Ese solamente nos va a decir, como ya vimos, el volumen de la próstata. Y ya teniendo los tres ejes, pues vamos a multiplicarlos entre sí, los vamos a multiplicar por 0.523 y vamos a sacar el volumen de la próstata. El volumen prostático normal va a ser menos de 20 centímetros cúbicos o menos de 20 mililitros. Y esto equivale, ya por estudios que se han hecho, equivale a su peso en gramos también. Entonces, si hacemos bien las mediciones, realmente va a ser una medición muy fidedigna del volumen en gramos de la próstata. Y bueno, aquí tenemos la hipertrofia prostática benigna. Vamos a ver un volumen prostático aumentado. Vamos a tener síntomas obstructivos, como dijimos, la vejiga de lucha, los divertículos vesicales. La próstata, al aumentar el tamaño, puede hacerlo de forma homogénea o adoptando a veces un aspecto redondeado, o también puede ser de forma heterogénea, es decir, que pueda tener una forma triangular cuando crece más el lóbulo medio en sentido intravesical. Aquí pues igual vamos a hacer las mediciones de la próstata en su eje aquí longitudinal, el eje anteroposterior y el eje transversal para poder determinar su volumen. Como hemos dicho, lo normal es menor a 20, arriba de 20 ya como que tenga 21 ya es grado 1, de 20 a 36 grado 1, de 36.1 a 60 grado 2, de 60.1 a 90 grado 3 y más de 90 grado 4. Y a veces también podemos nosotros guiarnos por el diámetro anteroposterior, pero la verdad es que yo lo que les aconsejo es que siempre midan los tres ejes de la próstata, no se queden nada más con un eje, para que puedan determinar bien qué grado de hipertrofia prostática es el que estamos viendo. Y también otra medición que va a ser importante realizar es en esta imagen en sagital de la próstata. Vamos a medir el índice de protrusión prostática porque ya vimos que no siempre es de forma homogénea el crecimiento de la próstata. Entonces vamos a nosotros a trazar una línea base, que esta línea base va a estar
la parte posterior de la vejiga, cruzando por la próstata, donde estén las paredes de la vejiga, y esa es una línea de referencia. Luego vamos a medir qué tanto de la próstata va a protruir hacia adentro de la vejiga. Vamos a hacer esta medición y eso lo vamos a expresar así como este diagrama también. Aquí vemos cómo trazamos esta línea base y luego vamos a trazar la protrusión que tiene la próstata hacia la vejiga. Por eso necesitamos que esté bien distendida la vejiga, con por lo menos 150 mililitros, para que podamos hacer esta medición. Y esto pues se ha visto que esto se divide en grados. Cuando es menor a 5 milímetros es grado 1, entre 6 a 10 milímetros grado 2 y grado 3 mayor a 10 milímetros. Esto correlaciona bien con el grado de obstrucción en la salida vesical. Entonces eso también es un factor pronóstico y también se ocupa bastante. Entonces por eso es importante también realizar su medición. Y como dijimos, pues hasta aquí llega un poco la utilidad que puede tener el ultrasonido a nivel suprapúbico, que con la exploración transrectal pues vamos a necesitar una adecuada preparación, un enema, una dieta baja en residuo. Siempre se hace un tacto rectal previo. El paciente se pone en decúbito lateral izquierdo, se coloca el transductor endocavitario y se hacen cortes axiales y sagitales. Aquí nosotros pues vamos a usar el transductor convexo, vamos a colocar un poquito de gel lubricante, vamos a colocar hacia lo que sea la membrana del transductor y luego vamos a colocar un protector. Normalmente se parece mucho a un preservativo, pero sí hay algunos que son especiales porque no tienen tanto lubricante. Entonces lo vamos a colocar en el transductor y afuera de lo que sería el protector, ahora sí vamos a poner gel lubricante para poder colocar nosotros nuestro transductor y que no le duela tanto al paciente. Es bastante incómodo, pero que no sea completamente doloroso. Y ahí es donde vamos a empezar a ir haciendo nuestros barridos. Vamos a colocar el transductor en transversal y vamos a nosotros obtener la imagen primero de las vesículas seminales, que son la parte más superior que vamos a observar. Aquí se ven bien estas imágenes ovoideas, hipoicoicas, que normalmente no hay como tal una medida estándar, pero esto varía de paciente a paciente, pero vamos a ver que no exista algún crecimiento anormal. Les podemos poner Doppler, que no exista alguna zona que tenga vascularidad aumentada, puede haber quistes también en esta zona, entonces podemos buscar aquí patología. Vamos a ir bajando, vamos a ir angulando nuestro transductor, aquí vamos a ir angulándolo un poquito con la muñeca y vamos a dirigir nuestro transductor hacia la parte un poquito más hacia la parte inferior y vamos a ver aquí la próstata. La parte que está resaltada es la zona transicional, es la zona en la cual vamos a buscar crecimiento de la próstata, un crecimiento prostático. Recordemos que esa es la zona que normalmente puede llegar a aumentar de tamaño cuando hay hipertrofia prostática benigna. Y luego pues vamos a revisar las periuretrales, que las vemos aquí resaltadas, que van a estar también hacia la porción central de la próstata. Vamos a revisar la porción anterior, que veíamos que esta es la zona que normalmente, pues como su nombre lo dice, hacia la parte superior de la imagen, y podemos encontrar también hay algunas zonas de patología. Y luego toda la demás zona, que es la zona periférica, sin cambiar de posición el transductor, en transversal vamos a ir de arriba hacia abajo. Y esta sería la zona periférica. Esta que tiene como una imagen en W sería la zona periférica, donde podemos encontrar pues nódulos, podemos encontrar abscesos, podemos encontrar datos de prostatitis. Recordemos que esta es la zona más susceptible a inflamación y a la presencia de algún carcinoma. Luego vamos ahora sí a cambiar, a girar nuestro transductor 90 grados para tener los cortes en sagital. Igual vamos a ir aquí teniendo la zona anterior, tenemos la zona transicional y la parte de las glándulas periuretrales, y luego hacia la parte más externa tenemos lo que sería la zona periférica. Hay que revisar de los dos lados, recuerden, del lado derecho y del lado izquierdo, para poder descartar que existe ahí alguna tumoración o algún nódulo. Y ya con este abordaje podemos encontrar pues ya patologías como la prostatitis. En este caso, también con el abordaje suprapúbico en ocasiones, cuando es muy evidente, se puede llegar a ver un aumento en la vascularidad, pero el hecho de que esté normal no lo descarta. Entonces, por eso siempre vamos a buscarla con el abordaje transrectal, y normalmente pues se debe a la presencia de enterobacterias, infecciones de vías urinarias en pacientes con diabetes o inmunosuprimidos,
vamos a tener que puede haber zonas focales o difusas de disminución de la ecogenicidad que tienen un aumento en la vascularidad con el Doppler. Entonces vemos cómo hay un aumento difuso de esa vascularidad que nos está hablando de que hay inflamación. La ecogenicidad pues se ve disminuida. Normalmente vamos a ver que el parénquima prostático va a ser mesoecogénico, va a ser como un gris claro. Aquí vamos a ver un gris muy oscuro. Eso nos habla de que hay edema e inflamación dentro del parénquima prostático, y eso cuando le ponemos el Doppler pues ya se ve más evidente. Eso es en la prostatitis aguda. A veces es muy inespecífico los hallazgos. ¿Qué es lo que podemos encontrar también en la prostatitis aguda? Que esto pueda desarrollarse después un absceso. En la prostatitis crónica, aquí vamos a encontrar, pues ya no tanto un aumento tan difuso de la vascularidad, sino aquí vamos a encontrar zonas en las que hubo inflamación y que por ende se forman algunas zonas de fibrosis o zonas de cicatriciales, algunas zonas nodulares, y aquí vemos esta presencia de algunas zonas hiperecogénicas que son calcificaciones. Entonces eso es característico de la prostatitis crónica, que vamos a encontrar calcificaciones. Y también pues puede haber un aumento a veces del volumen, de la vascularidad, pero si ya vemos calcificaciones, pues puede ser que sea una prostatitis crónica que en ese momento está agudizada. En el absceso prostático igual vamos a tener una prostatitis aguda por enterobacterias. Va a haber también algún dato de inmunosupresión, y la imagen típica es una lesión hipoecoica o de interior anecoico de tamaño variable, ubicada normalmente hacia la zona transicional o también hacia la zona periférica, que tiene un halo hiperecogénico que distorsiona la arquitectura normal del parénquima de la glándula y tiene un aumento en la vascularidad perilesional. Este aumento lo vamos a poder ver con el Doppler color o con el Doppler poder. Normalmente siempre es mejor con el Doppler poder buscar esta inflamación, porque pues con el Doppler color no necesitamos ahorita saber la dirección del flujo, sino más bien captar flujos lentos. Y el drenaje se puede hacer guiado por medio de ultrasonido. Aquí una de las pistas es que el tracto rectal pues es doloroso, va a haber fiebre, va a haber leucocitosis, y eso pues nos puede orientar un poco, pero la imagen es característica y en ocasiones pues no se puede ver solamente por el abordaje suprapúbico. Aquí pues nos va a permitir también el ultrasonido pues hacer el drenaje como tal. Aquí vemos la pus que sale del absceso, y todo pues se puede hacer un drenaje guiado por ultrasonido. Aquí tenemos una imagen que también puede llegar a simular un nódulo prostático, un nódulo hipoecoico, pero que nosotros cuando colocamos el Doppler podemos ver que hay una vascularidad aumentada de toda la glándula, y también pues está respetando como tal esa lesión. Aquí nosotros con el contraste ecográfico, que normalmente el contraste ecográfico se puede llegar a utilizar sobre todo para caracterizar este tipo de lesiones, vemos cómo no capta la parte central de la imagen. Si fuera una imagen de un nódulo o un carcinoma, captaría esa imagen. Entonces vemos cómo la respeta. Entonces eso también pues nos puede, si tenemos la oportunidad de tener el contraste ecográfico o el Doppler, pues podemos nosotros también ocuparlo para poder revisar la vascularidad que tiene esa lesión y hacer el diagnóstico diferencial con un carcinoma o con un nódulo prostático. Y aquí pues sí tenemos los nódulos prostáticos. Este es un carcinoma prostático donde vemos que se dan en la zona periférica. La mayoría van a ser nódulos hipoecoicos, aunque también puede haber algunos nódulos isoecogénicos o hiperecoicos, pero la mayoría van a ser nódulos hipoecoicos localizados en zona periférica. Pueden ser únicos o múltiples, y el diagnóstico diferencial pues es con una hiperplasia benigna, con un infarto, con una zona de atrofia que también se puede llegar a ver de esa forma. Aquí vemos múltiples nódulos hipoecoicos hacia la zona periférica y también hacia la zona central. También pues son un sitio de metástasis que también pueden llegar a verse de esa forma. Y aquí tenemos otro carcinoma, pero este es hiperecoico. Entonces no los confiemos también solo por la ecogenicidad. Obviamente tenemos que ver primero pues la topografía, es decir, dónde está localizada la lesión, también los bordes y la vascularidad. Porque pues normalmente, como dijimos, van a ser hipervasculares, es decir, nosotros vamos a poder ver que hay un aumento en la vascularidad en esa zona, ya sea con Doppler color o con Doppler poder, podemos ver ese aumento de la vascularidad.
Si tenemos la posibilidad de el contraste ecográfico, pues captan el contraste. Aquí vemos cómo se ve hiperecogénico con el contraste ecográfico y eso pues también nos va a ayudar a que nosotros podamos determinar si es una lesión como un absceso o una lesión maligna. El incremento que tiene la señal Doppler en un área prostática puede ayudar a detectar también algunos focos tumorales porque en algunas veces esos nódulos son isoecoicos y no se pueden ver si no se pone el Doppler. El grado tumoral también se ha visto que es mayor en las lesiones vascularizadas y las biopsias guiadas con Doppler detectan 40% más lesiones. Lo ideal sería pues con el contraste ecográfico, pero pues no siempre tenemos la posibilidad de tenerlo a la mano. Es más, solamente una casa comercial la maneja y no todos tenemos el software para realizar este tipo de estudios. Podemos tener también que generalmente con la elastografía son duros. Normalmente tenemos esta otra tecnología que ya muchos de los equipos tienen, que es la elastografía, ya sea cuantitativa o semicuantitativa, que nos marca en una escala de colores qué lesiones son duras o qué lesiones son elásticas. Aquí tenemos pues una próstata donde no vemos más que aquí algunas zonas nodulares, hipoecoicas, pero pues la vemos hasta cierto punto normal. Nosotros cuando colocamos la elastografía podemos ver aquí la escala de colores, que normalmente el rojo es la parte que es más blanda y la parte azul es la parte que está dura. Nosotros lo podemos incluso cambiar o lo podemos ajustar a como nos guste más y también depende de la marca del ultrasonido. Pero pues aquí vemos como en esta escala lo más duro es azul. Vemos como toda la próstata está en azul, hay muy pocas zonas que están blandas y que vemos que comparado con el tejido que está adyacente, pues vemos que sí hay aquí zonas más blandas. Entonces hay un índice que se calcula comparando como tal la dureza y la elasticidad que hay dentro de la próstata o dentro de la zona que estemos nosotros observando con respecto al tejido sano, al tejido adyacente. Entonces este índice de dureza pues está aumentado y esto nos puede hablar de un carcinoma. Este resultó ser un carcinoma prostático en un paciente que no tenía una lesión nodular muy clara. Pero esto pues nos pone en evidencia la utilidad de la elastografía como una herramienta extra también para poder utilizar en cada caso que la tengamos. Y aquí pues tenemos un caso donde vemos por abordaje transrectal, vemos cómo está distendida aquí la vejiga, vemos que hacia la zona periférica hay un crecimiento nodular hipoecoico, que cuando nosotros le ponemos Doppler vemos que hay un aumento en la vascularidad en esa zona de forma focal, el resto de la glándula se ve normal. Y cuando nosotros colocamos la elastografía, pues vemos que esa zona se ve en azul, se ve dura. Y vemos que esa zona que se ve hipervascular y que se ve hipoecoica tiene una elasticidad disminuida, es dura comparado con el resto de la glándula. Entonces nosotros hacemos la biopsia de esa lesión ya dirigida y encontramos que es un adenocarcinoma Gleason 7. Entonces, como ven, pues sí hay correlación normalmente con los hallazgos de imagen para descartar o confirmar la sospecha de alguna de estas lesiones. Pues muchísimas gracias.